tenemos un video de Jungkook saliendo del cine completamente con el rostro descubierto, algo que sinceramente me llamó muchísimo la atención. Porque si hay un miembro de BTS que suele ser extremadamente cuidadoso cuando sale en su tiempo libre, ese es Jungkook. Normalmente lo vemos usando mascarilla, gorra, capucha o alguna combinación de todo eso. Incluso cuando pasa por el aeropuerto, donde ya sabemos que siempre hay muchísimas cámaras esperándolo. Por eso precisamente sorprendió verlo caminando de una forma mucho más relajada, sin intentar ocultar completamente su rostro, como si simplemente quisiera disfrutar de una salida normal, como cualquier otra persona. Al final, esa parecía ser la intención: ir al cine solo, pasar un rato tranquilo, comprar algo para comer y volver a casa sin convertir ese momento en un evento público. Lamentablemente, esa tranquilidad no duró mucho. Fue el mismo Jungkook quien contó durante su live lo que realmente ocurrió ese día. Sus propias palabras fueron estas: fui a ver Hope solo y casualmente me encontré con algunos fans al salir. Me tomé algunas fotos con ellos y quiero decir, tomarme fotos con la gente está totalmente bien, no tengo ningún problema con eso. Pero había entrado en una panadería a comprar algo de pan y de repente había alguien parado justo frente a mí con una cámara apuntándome así. Realmente no creo que eso sea muy respetuoso. No importa qué edad tengas o de dónde vengas, solo meterle una cámara en la cara a alguien así. Sentí que eso fue un poco grosero. Entonces, si esto de alguna manera llega a esa persona, ya sabes, los otros fans preguntaron primero si estaba bien tomarse una foto. Me tomé fotos con ellos felizmente, disfruté mi pan y café y me fui a casa. De todas formas, Hope fue muy divertida, en serio la disfruté. Y creo que aquí está la diferencia que muchas personas están ignorando por completo. Porque sí, al salir del cine se encontró con varios fans. Los saludó, habló con ellos, aceptó fotografías e incluso saludó a quienes lo estaban grabando desde cierta distancia. De hecho, en los videos que circularon, se puede notar que Jungkook estaba completamente tranquilo, sonriendo y respondiendo con amabilidad. Eso demuestra, una vez más, que nunca ha tenido un problema con los fans que se acercan de forma educada y respetuosa. Pero el momento realmente incómodo ocurrió después, cuando entró a una panadería. Ahí ya no estamos hablando de alguien que le preguntó si podía tomarse una foto. No estamos hablando de un fan emocionado que con nervios pidió un recuerdo. Estamos hablando de una persona que decidió ponerse prácticamente frente a él, apuntándole una cámara directamente al rostro, invadiendo por completo su espacio personal. Y sinceramente, ¿qué necesidad hay de hacer algo así? Porque algunos siguen intentando justificar ese comportamiento diciendo, bueno, es famoso, es un artista, debe estar acostumbrado, eso es parte de su trabajo o incluso se debe a sus fans. Y no, ese argumento me parece completamente fuera de lugar. Que Jungkook sea una figura pública no significa que haya perdido el derecho a tener límites. No significa que cualquier persona pueda invadir su espacio cuando quiera simplemente porque es famoso. Ser artista no convierte a nadie en propiedad pública, y eso es algo que muchas personas parecen olvidar. Lo más curioso es que ni siquiera fue Jungkook quien reaccionó de mala manera. Todo lo contrario. Él mismo explicó que no tiene ningún problema con las fotografías cuando la gente pregunta primero. Es más, sabemos perfectamente que Jungkook siempre ha sido uno de los miembros más cercanos con ARMY cuando tiene oportunidad. ¿Cuántas veces lo hemos visto detenerse para saludar? ¿Cuántas veces ha sonreído cuando descubre a fans desde lejos?
¿Cuántas veces ha levantado la mano para responder un saludo? ¿Cuántas veces, incluso estando cansado, ha aceptado fotografías con personas que se acercan de manera respetuosa? Muchísimas. Por eso mismo resulta absurdo intentar vender la idea de que Jungkook odia a los fans o que ya no quiere acercarse a nadie. No fue eso lo que dijo. Lo que dijo fue muchísimo más simple. Respeta mis límites. Nada más. Y sinceramente creo que es una petición completamente normal, porque imaginemos la situación al revés. Estás comprando tranquilamente un café y un pan. Es un momento personal. No estás trabajando, no estás en un escenario, no estás grabando contenido, no estás en una conferencia de prensa. Simplemente estás disfrutando de un rato para ti. Y de repente alguien aparece a menos de 1 metro de distancia apuntándote una cámara directamente al rostro. ¿Quién se sentiría cómodo con eso? Probablemente muy pocas personas. Entonces, ¿por qué esperamos que Jungkook sí lo esté? Muchas veces confundimos el cariño con el derecho a invadir. Ser fan no significa perder el sentido del respeto. Precisamente porque admiras a alguien, deberías querer que esa persona pueda vivir tranquila. Y creo que eso fue exactamente lo que Jungkook intentó explicar durante el live. Ni siquiera habló con enojo. No levantó la voz. No insultó a nadie. No dijo que dejaría de salir. Simplemente expresó que le pareció una situación grosera. Y siendo sinceros, tiene todo el derecho de sentirlo así. Lo preocupante es ver cómo todavía aparecen personas intentando justificar este tipo de comportamientos. En lugar de decir sí, esa persona se equivocó, buscan cualquier excusa para minimizar lo ocurrido. Que si era la emoción del momento, que si todos harían lo mismo, que si él debería entenderlo porque es famoso. Pero no. La emoción nunca puede ser una excusa para faltar al respeto. Y mientras existan personas que sigan normalizando estas actitudes, será cada vez más difícil que los artistas puedan disfrutar de momentos cotidianos sin sentirse observados constantemente. Y aquí, donde personalmente no puedo evitar pensar en algo. Yo creo que precisamente este tipo de situaciones explican por qué Jungkook y Jimin siempre han mantenido un perfil tan bajo cuando se trata de sus salidas privadas. Durante años hemos visto que ambos son extremadamente cuidadosos con sus movimientos. Muchas veces desaparecen durante semanas y meses después, recién aparecen fotografías o información de lugares que visitaron tiempo atrás. Eso demuestra que hacen un enorme esfuerzo para poder vivir experiencias normales sin que todo se convierta inmediatamente en un espectáculo en redes sociales. Y sinceramente, ahora entiendo todavía más por qué toman tantas precauciones, porque probablemente no se trata solo de esconderse, se trata de poder caminar tranquilos, de poder entrar a un restaurante sin que alguien les ponga un teléfono en la cara. De poder comprar un café sin sentirse perseguidos, de poder ir al cine sin pensar que cada paso será grabado, de poder disfrutar una tarde cualquiera como cualquier persona de su edad. Y eso debería ser lo más normal del mundo. Muchas veces incluso intentan despistar con comentarios, con horarios diferentes o compartiendo fotografías días después, precisamente para proteger esos pequeños momentos que todavía pueden conservar como algo privado. Y siendo honestos, después de escuchar lo que contó Jungkook, creo que es mucho más fácil entender por qué hacen eso. No porque quieran alejarse de ARMY, no porque no quieran compartir con los fans, sino porque también necesitan respirar. Necesitan espacios donde no tengan que sentirse observados las 24 horas del día.
Necesitan recordar que siguen siendo personas antes que celebridades. Y ojalá este episodio sirva para que algunas personas reflexionen, porque admirar a un artista nunca debería significar hacerlo sentir incómodo. Si realmente aprecias a alguien, también respetas cuando necesita tranquilidad, privacidad y espacio personal. Jungkook ya dejó muy claro cuál es la diferencia. Si le preguntas con respeto, él mismo dijo que estará feliz de tomarse una foto. Pero invadir su espacio, ponerle una cámara en la cara sin pedir permiso y actuar como si eso fuera normal, no debería justificarse bajo ninguna circunstancia. Esperemos que poco a poco más personas entiendan que ser fan también implica conocer los límites. Porque el verdadero apoyo no consiste en conseguir un video exclusivo o una fotografía a cualquier precio. El verdadero apoyo consiste en permitir que los artistas puedan vivir su vida con la misma libertad y tranquilidad que cualquier otra persona. Y quizás el mejor recuerdo que un fan puede llevarse no sea un video obtenido invadiendo el espacio de alguien, sino saber que ese artista pudo terminar su día sonriendo, disfrutando de su café, de su pan y de una salida tranquila, exactamente como Jungkook había planeado desde el principio.